Ok. Bueno, el título del taller es Entendiendo la ideología de género desde una perspectiva bíblica. Creo que el nombre es muy importante, ya que no solamente vamos a ver qué es la ideología de género, ¿no? Sino qué dice la Biblia al respecto y cómo nosotros, como cristianos, debemos de entenderla y verla. Ok. Los temas que vamos a ver son estos. Obviamente se van a dividir en las tres clases que vamos a tener. El primer tema es qué es la ideología de género. Y básicamente vamos como a profundizar en qué es la ideología de género desde nuestra perspectiva, qué es la ideología de género para las personas que pertenecen a estas comunidades y qué dice la Biblia al respecto de la ideología de género. En el tema 2, que sería la clase 2, veremos un poco más a profundidad la comunidad LGBT y aspectos prácticos, ¿no? O sea, qué son, qué piensan y qué dice la Biblia al respecto y cómo nosotros como cristianos, cómo debemos actuar con esas comunidades y con esas personas, ¿no? El tema 3 va a ser el feminismo y obviamente en el feminismo entra el tema del aborto y de, se podría decir, la feminidad y la masculinidad desde el punto de vista del mundo y desde el punto de vista, pues, cristiano, que es lo que dice la Biblia. ¿Por qué estas dos comunidades? Porque la ideología de género incluye justo estas dos comunidades, ¿no? En la comunidad LGBT y el feminismo. También incluye el aborto, pero pues obviamente eso lo podemos meter muy bien en el feminismo. Y bueno, vamos a comenzar con que la ideología de género, bueno, para estas dos comunidades que hablamos, tanto el feminismo como la comunidad LGBT, no existe la ideología de género. De hecho, este término para ellos es un término ofensivo, ¿no? O sea, es un término que dicen que ocupan las personas que no saben al respecto, las personas retrógradas y las personas pues cerradas de mente. Y básicamente para ellos es perspectiva de género e identidad de género. No existe la ideología de género. Pero ¿qué es la perspectiva de género y la identidad de género? La perspectiva de género habla sobre el sexo y el género. Mucho tiempo atrás, el sexo era lo mismo que el género, ¿no? O sea, naces y tiene órganos femeninos, entonces pues su género es mujer, ¿no? Tiene órganos masculinos, entonces su género es masculino. Pero hoy en día esos conceptos ya no existen. La gente ya no los aprende de esta manera y no los utiliza de esta manera. Tanto las personas de estas comunidades y poco a poco se ha ido normalizando entre todas las personas, hasta incluso en los hospitales ya no se dice sexo, sino género asignado al nacimiento. Entonces, ¿esto qué es? O sea, el concepto de sexo se refiere a las características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de la especie humana, sobre todo relacionadas a las funciones de la procreación. Ya no es género femenino, género masculino, sino sexo femenino y sexo masculino. El sexo simplemente se puede decir que es como tú naciste. No significa que tú seas mujer porque tu sexo sea femenino. Y no significa que tú seas hombre porque tu sexo sea masculino. Aquí cabe destacar que estamos viendo lo que estas comunidades creen o lo que la ideología de género cree al respecto de estos dos términos. Y el género es una categoría de análisis de las ciencias sociales. Como ya sabemos, las ciencias sociales son ciencias abstractas, no son ciencias pues 100% ciertas como lo que son las ciencias naturales, la biología, las matemáticas, o sea, son ciencias que se basan en la sociedad y van cambiando constantemente. Y esta distinción es una construcción social y cultural que restringe las posibilidades y el desarrollo pleno de las capacidades de las personas. El género es algo que se construye a través de la sociedad y de la cultura. Por decir, mi sexo es femenino porque mis órganos reproductores son femeninos, pero de acuerdo a mi contexto y como yo me percibo a mí misma y de acuerdo a mi entorno, de acuerdo a cómo yo me percibo, cómo me visto, cómo me veo, cómo me ven las otras personas, cómo me siento, lo que yo hago, va a definir mi género. Entonces yo puedo tener sexo femenino, pero mi género puede ser masculino. O mi género, bueno, hoy en día hay muchísimos géneros, ¿no? Entonces mi género tal vez no es masculino, mi género tal vez es no binario porque de acuerdo a mi construcción social, a lo que he vivido, a mi cultura, a mi familia, a todo lo que yo hago, pues no me identifico ni con el género femenino ni con el género masculino. Entonces, estas dos cosas son distintas en esta comunidad y se llama perspectiva de género. Por lo tanto, si nosotros decimos,
es que es género femenino, pues se van a ofender bastante porque es como de, pero no soy género femenino, yo soy sexo femenino. Entonces, ellos lo ven de esta forma. Y también algo importante de la perspectiva de género son los roles y estereotipos de género. Y justo esto es en lo que se fijan o lo que dicen del género, ¿no? O sea, porque mi género no es el mismo que el sexo, porque los estereotipos son las ideas, cualidades y expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y a hombres. Son representaciones simbólicas de lo que mujeres y hombres deberían ser y sentir. Son ideas excluyentes entre sí que al asignarnos una u otra reafirman un modelo de feminidad y otro de masculinidad. Nosotros no nacemos con el género, no nacemos con el género femenino o masculino porque los estereotipos son esas ideas que la sociedad nos dice que tenemos que ser, ¿no? Por ejemplo, dice que las mujeres tienen que tener pelo largo, que las mujeres tienen que estar haciendo aseo, que las mujeres, pues, específicamente, no sé, son más débiles físicamente, que las mujeres tienen que tener hijos, que las mujeres tienen que tener la menstruación, que las mujeres, incluso esas cosas que ya son biológicas como la menstruación o el tener hijos, las empiezan a atribuir a estereotipos, ¿no? O sea, que solamente las mujeres pueden tener hijos. Incluso las personas trans, que son son hombres y se hacen mujeres, buscan incluso la manera de menstruar para que esto vaya de acuerdo a lo que ellas tienen que hacer, ¿no? O sea, que se supone que es menstrual porque ahora son mujeres y no son hombres. Entonces, todo esto del género es lo que no aceptan porque es un constructo social y es algo que atacan mucho justo el cristianismo, ¿no? Porque nosotros tenemos muy claro cuál es el rol de nuestro género, cuál es el rol de las mujeres, cuál es el rol del hombre, de acuerdo a la feminidad y a la masculinidad bíblica, ¿no? Eso es algo que nosotros como cristianos tenemos que tener claro y que obviamente la comunidad LGBT y los feministas pues no están de acuerdo porque en teoría eso es algo que no deben de imponerles porque no es su género y no es su rol de acuerdo a su sexo ni a su género. Y otra cosa que ellos, pues se podría decir que para ellos es la ideología de género, aparte de la perspectiva de género que ya vimos que es la identidad de género. Esto es básicamente el derecho a la vivencia personal de género, incluyendo la libertad para escoger el sentido de cuerpo, lo cual puede implicar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, así como otras expresiones tales como el vestido, el modo de hablar, la expresión corporal y obviamente aquí entra la identidad sexual, la expresión de género y la orientación sexual. O sea, en todo esto de identidad de género básicamente es que una persona tiene derecho a decir, yo tengo este sexo, pero me siento con este género, porque los estereotipos que la sociedad impone a mi género o a mi sexo no combinan conmigo, entonces yo decido cambiar de género. Em, ay. Y básicamente esta es la identidad de género. Cuando una persona se vuelve trans, entonces empieza a hacer estos pues, cambios médicos, a hacerse cirugías, a cambiarse su aparato reproductor, a aumentarse busto o quitarse busto y a cambiar todo este tipo de cosas para que entonces entre en el estereotipo que ella cree tener, ¿no? O que él cree tener. Porque el punto aquí es que el estereotipo que yo creo debe ser el correcto porque yo soy feliz y la sociedad no me va a imponer qué estereotipo va de acuerdo a mi género ni a mi sexo. Entonces yo tengo el poder de decidirlo, está en mis manos y esto es la identidad de género básicamente. O sea, con qué género te orientas, que tú puedes cambiarte lo que tú quieras, tú puedes, como tú te sientas, eso debes de ser. Esto es lo que para ellos es la ideología de género. Pero realmente, ¿qué es una ideología? ¿No? ¿Y por qué ellos dicen que no es ideología de género? Porque una ideología es un conjunto de ideas, conceptos y creencias contrarias a la razón y a la ciencia, destinadas a convencer universalmente acerca de una verdad que obedece a intereses particulares. Básicamente, la definición de ideología significa que es algo que no es cierto, ¿no? O sea, una construcción de varias ideas, varios conceptos, varias creencias que van en contra totalmente de lo que dice la ciencia, de lo que está comprobado, de la razón, y que están hechas para convencer a ciertos grupos en específico y con intereses específicos.
Ellos niegan esto porque pues para ellos que les digas que lo que ellos creen va en contra de la ciencia, pues es un ataque enorme, ¿no? Porque lo que ellos buscan es justo esto, demostrar que va de acuerdo a la ciencia cuando no puede ser. O sea, o eres hombre o eres mujer, inclusive nuestros órganos reproductores, nuestro cuerpo físicamente, incluso tal vez mentalmente, están diseñados distinto y ninguno de los dos podemos cumplir los mismos roles ni cambiar de roles mágicamente. Entonces, básicamente por esto es una ideología de género y entra en, el, en la definición de ideología. Es una ideología y la definición política es un conjunto de ideas correctas o no que sirven para movilizar grupos sociales y políticos. Y de nuevo concuerda con una ideología. Es un conjunto de ideas correctas o no, o sea, no importa demostrar si son correctas, no son correctas, si son reales o no. El punto es que estas ideas ayuden a movilizar grupos sociales. Y dentro de estos grupos sociales, pues ya sabemos que está la comunidad LGBT y las feministas. La ideología de género entonces existe o no existe. Como ya dijimos, para ellos no existe, pero para nosotros sí existe, porque realmente son ideas que no son ciertas, que van en contra de todo lo que dice la ciencia, lo que dicen los médicos y todas las cosas que nosotros sabemos que no van de acuerdo. Y importantísimo, ¿no? O sea, van en contra de la palabra de Dios. La ideología existe y como vimos, pues moviliza el feminismo y la comunidad LGBT. Pero, ¿qué es la ideología de género como tal? O sea, ya vimos qué es la ideología de género para ellos, o sea, la perspectiva de género y la identidad de género. Ya vimos qué es la ideología y con la definición de ideología vimos que todas estas ideas de perspectiva de género e identidad de género encajan con ideología, porque no son ciertas y van en contra de toda la razón y justo movilizan grupos políticos. Bueno, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que buscan desarraigar de la sexualidad humana su naturaleza para explicarla de acuerdo a la cultura. Y esto es una definición que dice Agustín Laje que creo que es muy acertada, ¿no? Porque justamente es lo que la definición de sexo y género nos dice, ¿no? Si tal vez tú naturalmente fuiste hombre o fuiste mujer, pero eso no importa, o sea, tu sexualidad humana no importa, la biología no importa, lo único que importa es cómo tú te sientas de acuerdo a tu cultura, cómo tú te sientas de acuerdo a lo que está pasando en tu contexto, cómo tú te sientas de acuerdo a cómo has vivido, cómo has crecido, a tus principios, a tus creencias. Y básicamente es lo que está haciendo la ideología de género y lo que busca hacer, desarraigar esa sexualidad humana, o sea, desarraigar la naturaleza de la sexualidad humana y ya no explicarla biológicamente, sino explicarla desde la cultura. ¿Y cuál es este problema? O sea, como ya vimos, si soy biológicamente mujer, pero me siento hombre, pues es lo que soy. Y si soy, y justo esto está bien intenso, ¿no? Porque en este último año podemos ver que en comparación del año pasado, porque el año pasado recuerdo que era muy hablado como de no, es que se está empezando a normalizar la pedofilia, ¿no? Y todos los de la comunidad LGBT era como de no, para nada, no está pasando. Y justo este año como que empezó a ser más evidente, pero a la vez más aceptado, como que cada vez era bueno, pero y si el niño se siente más grande y siente que él está de acuerdo a esa relación, pues está bien, ¿no? Y si el adulto se siente niño, bien porque ya tiene la misma edad del otro niño. Entonces, lo que hace esta ideología es que, pues lo que yo crea que soy, es lo que soy y nadie puede contradecir eso, ¿no? Incluso en Canadá, pues ya hay penalidades, ¿no? Si yo digo que soy un bebé de 2 años y dicen que no, que soy un adulto, pues entonces ellos van a la cárcel porque no están diciendo lo que yo realmente soy, ¿no? Y este es pues un grandísimo problema, ¿no? Porque cada vez se va a empezar a normalizar. Incluso antes, como vemos, no era aceptado el término género y sexo, ¿no? El género era con lo que nacías, al igual que el sexo, pero ahora poco a poco se ha metido en nuestra cultura que ya no es sexo, que el sexo no es lo mismo que el género. Poco a poco se ha metido en nuestra cultura toda la identidad de género y que está bien, poco a poco se ha empezado a meter que yo puedo cambiar cuando yo quiera, que hay varios géneros y poco a poco, del mismo modo, se ha empezado a normalizar también lo que es la pedofilia, ¿no? Y esto es algo real, o sea, como podemos ver en México ya hay presupuestos públicos con perspectiva de género para que cualquier persona, pues, que se sienta de esa forma, el gobierno pueda ayudarle incluso, ¿no?
El gobierno de la Ciudad de México también emitió decretos que permiten cambiar de género a partir de los 12 años, ¿no? Entonces, pues esto es algo que está afectando realmente a toda la sociedad, no solamente a nosotros como cristianos, sino a toda la sociedad. Incluso en los libros de la SEP, que es el sistema educativo, ¿cómo se dice?, público de México, desde pequeños empiezan a enseñar qué es el sexo y qué es el género. Ya no lo enseñan como algo igual, sino como algo distinto. O sea, tú eres hombre, tú eres niña, tú eres niño, pero como tú te sientas es lo que vas a definir en este momento o más adelante, pero tú no eres lo que es tu sexo, ¿no? Tú eres lo que te defina después. Entonces, esto es algo pues muy importante, ¿no? Porque realmente es un grande problema para la sociedad y para los cristianos. Otra cosa que hay que saber es como de, ¿y esto a mí como cristiano en qué me afecta, no? O por qué yo debería de aprender esto. Algo muy importante es tener en cuenta que como se ha infiltrado estas mentiras, la ideología de género en nuestra cultura ha sido poco a poco. O sea, no fue de que en un año dijeron, esta es la ideología de género, todos acéptenla y todos cúmplanla. Como hemos visto, ha sido algo muy poco, después empezó a crecer, luego fue más grande, luego ahora ya resulta que casi todo el mundo está a favor de la ideología de género. Es algo ya muy normal. En las series de Netflix, las películas, todo va metiéndote poco a poco la ideología de género, igual que el feminismo, ¿no? Incluso el feminismo creo que es algo que ha entrado bastante en la iglesia. Y es algo importante para nosotros porque al nosotros saber la verdad, lo que dice la palabra al respecto de las mentiras, es como podemos saber em, pues qué cosas aceptar y qué cosas no, pero de acuerdo a la palabra, ¿no? Porque puede ser que nosotros estemos muy tranquilos creyendo como de no, la ideología de género está mal, o sea, yo sé, los gays, los homosexuales están mal, pero pues sí, creo que hay que ser inclusivos y todos tenemos justo los mismos derechos y todos podemos hacer lo mismo, ¿no? Pero realmente la Biblia no dice eso. La Biblia nunca está diciendo que nosotros somos iguales y que podemos hacer las mismas cosas. Entonces, esto es algo muy importante porque al final, como se va metiendo esta ideología en el mundo, también se va metiendo en nosotros y se va metiendo en nuestras iglesias y nosotros qué estamos haciendo al respecto para impedir que estas ideas del mundo empiecen a entrar a la iglesia. Y por esto es muy importante saber conocer la ideología de género, saber qué es, qué dice al respecto, pero también qué dice al respecto la Biblia, al igual que el feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué dice la Biblia al respecto del feminismo? Y cómo yo puedo evitar que esas ideas entren a la iglesia. También es importante como cristianos porque tenemos el llamado a compartir el evangelio. Y si tú no sabes acerca de nada de la ideología de género, nada del feminismo, y llega tu amigo que es homosexual y quieres compartirle, ¿cómo le vas a compartir? ¿Le vas a decir que está mal, que es un pecador porque es homosexual? Y obviamente sabemos que es cierto, pero ¿cómo se lo vas a decir? O sea, ¿realmente sabes qué es la homosexualidad? ¿Realmente sabes qué dice la Biblia al respecto? O sea, ¿realmente sabes cuál es la raíz de ese pecado y cómo tú puedes ayudarle? Incluso también cuando intentas predicarle a una feminista, ¿no? Que las feministas son como un poco más intensas. No, pero es que la Biblia es misógina, la Biblia dice que las mujeres deben de estar en la casa, la Biblia aplasta a la mujer. Bueno, entonces llega una feminista y te dice eso, tú tienes herramientas para contestarle, tienes herramientas para decirle qué dice la Biblia al respecto. Entonces, por todas estas cosas es súper importante que nosotros como cristianos estemos preparados para todo esto. Y en este tema en específico de la ideología de género, vamos a ver cuál es el veredicto de la Biblia. Y todo empieza a través del corazón y la caída. Esto es muy importante para poder entender cómo es que surge toda esta ideología de género y también por qué toda la gente la apoya al 100%. Podemos comenzar con que el mundo en el que vivimos está confundido y cegado por el pecado. Y esto empeora con los cambios culturales y morales. En Romanos 1, 18 al 32, que no sé si alguien me pueda apoyar leyéndolo en el TV, estaría muy padre. Yo te ayudo. Dice, el mundo en el que vivimos está confundido y cegado por el pecado, que empeora con los cambios culturales y morales. En la nueva traducción viviente. Ok, al 32.
Ah, ok. Espérame un segundito que Y si no estaba te preocupes. leyendo. Ajá. A ver, aquí está. Papi, ¿qué tipo de mirador me tiene que hacer? Ok, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su poder eterno y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que con los que las practican. Vale. Pues creo que este versículo es súper claro y súper fuerte al respecto, ¿no? Básicamente nos comienza a decir desde el corazón humano, o sea, no está describiendo a pecadores, a gente fuera del cristianismo, ¿no? Nos está describiendo a nosotros, porque al final algo también que tenemos que tener muy en claro es que nosotros también somos seres caídos. Como cristianos, esto está en nuestro corazón. Al final, la diferencia entre alguien de la comunidad LGBT, alguien que no conoce a Cristo y la mía, no es nuestra pecaminosidad, sino el que nosotros ya fuimos salvos y conocemos al Señor, ¿no? Que el Señor nos salvó y que estamos en ese proceso de santificación porque tenemos a su Espíritu, mientras ellos no. Pero de ahí en fuera nuestra condición y nuestro corazón es el mismo, ¿no? Entonces, desde este punto creo que podemos ser empáticos también con las personas que de esta comunidad y que creen en esta ideología, pero también nos empieza a explicar cómo fue todo esto, ¿no? O sea, al final nuestro corazón es oscuro, nuestro corazón desecha a Dios y nuestro corazón es orgulloso, envidioso y siempre busca ídolos todo el tiempo. Todo el tiempo quiere tener un ídolo dentro, ¿no? Y hay una frase que escuché una vez, no me acuerdo en dónde, la verdad, que dice que nuestro corazón solo tiene una forma y depende y esa forma es la forma de Dios, pero nosotros siempre queremos llenar nuestro corazón con todo lo que hay, menos con el Señor, y por eso no se llena. Nuestro corazón solo tiene un trono y ese trono debería ser para Dios, pero nosotros en ese trono ponemos a lo que nosotros nos place, nos ponemos a nosotros mismos, ponemos a una persona, ponemos el dinero y ponemos a todo menos a Dios. Y es justo lo que pasa en este caso, ¿no? O sea, se empiezan a envanecer en sus propios pensamientos. El punto de la ideología de género es que creen
que haciendo lo que ellos quieren o haciendo lo que yo creo que es mejor para mí, voy a estar bien, voy a estar feliz y voy a estar pleno. Y como realmente en este tiempo no existe verdad absoluta, entonces pues lo que sea que me haga feliz a mí es lo que va a estar bien y va a ser un derecho, ¿no? Y justo es esto, o sea, nos empezamos a envanecer en nuestros propios pensamientos y al final dice, Dios los abandonó porque hicieron todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Eso dice el versículo 24. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así, rindiendo culto y sirviendo a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de alabanza eterna. Empezaron a cambiar la idea de adorar al Creador por adorarse a ellos mismos, por adorarnos a nosotros mismos. Y este es como la raíz de la ideología de género. O sea, la raíz de la ideología de género es que nos estamos adorando a nosotros mismos, que las personas comienzan a adorarse a ellas mismas y hacer todo lo que su corazón les dicte, porque eso los hará felices, porque el centro de todo el universo soy yo, el centro de mi vida soy yo. Y esto incluye el feminismo y la comunidad LGBT, y obviamente en las otras clases vamos a ver más a fondo en qué sentido aplica esto, ¿no? Pero justo empieza después, ¿no? Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Algo que hemos visto también a lo largo de estudios que se han hecho es que en esta ideología de género lo que pasa es que empiezan a tener disforia corporal y empieza a ser como una lucha es que soy mujer, pero ya me hice todas estas cirugías, soy un hombre, o sea, mi sexo no es masculino, yo nací con un sexo femenino, pero la cultura y cómo me veo y cómo me visto está diciendo que yo soy un hombre. Entonces es cuando empieza esta lucha dentro de ti que normalmente lleva al suicidio. Casi siempre las personas que cambian de género terminan en suicidio, justo por esto, porque no es el diseño de Dios, porque al final todo lo que hacemos siempre tiene consecuencias y en general nos está diciendo claramente, ¿no? O sea, el seguir nuestras pasiones, nuestros deseos y ponernos a nosotros en el centro nos va a llevar a este tipo de cosas, ¿no? A este tipo de pasiones, a este tipo de pecados que al final nos van a llevar a destruirnos dentro nosotros mismos por estas luchas, porque estamos cambiando algo que no somos simplemente porque nosotros queremos adorarnos a nosotros mismos y no a Dios. Y, ay, se me fue. Básicamente, esta es la ideología de género y la raíz de por qué surge, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que entender es la cosmovisión como cristianos, ¿no? O sea, ¿qué es una cosmovisión? Es un conjunto de creencias fundamentales que explican la vida. Es un sistema de valores y presuposiciones a través de las cuales nosotros consciente e inconscientemente analizamos y juzgamos la realidad que nos rodea y reaccionamos ante ella. La cosmovisión básicamente es lo que yo creo del mundo, como yo veo el mundo. Si yo todo el tiempo, y lo podemos ver como cuando éramos adolescentes, ¿no? O sea, conforme nos juntábamos con ciertas personas, veíamos las cosas de una manera, nos juntábamos con alguien y era como de ya bajaban nuestras calificaciones, nos juntábamos con otra persona, subían, teníamos cierto novio, pues cambiábamos de gustos y veíamos las cosas distintas. Y en general somos así como humanos, ¿no? O sea, buscamos siempre algo que nos agrade para ver el mundo. Esta cosmovisión es esto, cómo yo veo el mundo, de acuerdo de lo que me voy alimentando, lo que voy conociendo, lo que voy aprendiendo, es como yo voy a empezar a tener la percepción del mundo. Y esto es algo muy importante también para las personas que están en preparatoria, en universidad, los niños pequeños, ¿no? Porque al final lo que está tratando de hacer el mundo es formar su cosmovisión de acuerdo a la ideología de género y de acuerdo a lo que esta ideología quiere que pensemos. Entonces, si nosotros tenemos la cosmovisión de la ideología de género, del feminismo, al final lo que nosotros vamos a empezar a creer y a ver del mundo va a ser que lo que yo quiera está bien, como yo me siento está bien, yo soy la prioridad
yo debo de estar bien, yo debo de estar feliz, no me importa lo que diga la ciencia, no me importa lo que diga la palabra, no me importa lo que diga mi familia, no me importa lo que diga cualquier persona, lo importante es mi felicidad porque eso he aprendido. Y básicamente esto es algo que entra también en nosotros como cristianos. Tal vez podemos conocer la palabra, tal vez podemos ir a la iglesia, pero realmente nuestra cosmovisión es la Biblia, realmente los lentes con los que vemos la vida es la palabra de Dios, o nuestra cosmovisión también está sesgada junto con esta ideología de género, ¿no? Junto con este amor propio, junto con el feminismo de sí, la Biblia es, yo creo en Dios, yo en la palabra, pero si la Biblia dice que no puedo ser igual que un hombre, pero sí puedo, entonces yo no creo esa parte de la palabra y mi cosmovisión al respecto del feminismo es que está bien porque yo creo esto, ¿no? Entonces, básicamente, como cristianos, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Realmente estamos conociendo lo que dice la palabra? Y esto es algo muy importante para poder aprender y ver la ideología de género. ¿Cuál debe de ser mi cosmovisión al respecto de la ideología de género? ¿Qué dice la Biblia? Ya vimos cuál es la raíz de la ideología de género y que nada es nuevo bajo este mundo. O sea, desde hace años que se escribió lo que acabamos de leer en, ¿qué leímos? Romanos, existía. O sea, no es nada nuevo ni nada que acaba de aparecer hace unos 5, 6, 7 años, sino algo que existía hace miles de años. Pero ¿qué dice la palabra al respecto de los roles de género? De, ¿qué dice la palabra al respecto del sexo? ¿Qué dice la palabra al respecto de si yo puedo cambiar de género? ¿Qué dice la palabra al respecto de estos estereotipos que se implantan en la cultura? O sea, ¿realmente existen? ¿Realmente los hombres y las mujeres son distintos o es algo que se impone? La Biblia no dice nada al respecto, la Biblia sí dice algo al respecto y esto es lo que debemos de empezar a aprender y a comprender. Y no solo eso, sino también aplicarlo para poder ver la ideología de género desde esta cosmovisión. Y la cosmovisión bíblica, como ya sabemos, siempre es opuesta a la del mundo porque el mundo está sesgado. En 2 Corintios 4:4, ahorita se los leo porque no lo busqué. 2 Corintios 4:4 dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Algo que tenemos que entender también en esta cosmovisión, tenemos que tener bien claro qué es la caída, qué es la salvación y cuál es el futuro, ¿no? O sea, como estos 3 puntos, o sea, que somos pecadores y siendo pecadores, obviamente nosotros no podemos entender la palabra, no podemos acercarnos a Dios ni a nada que sea santo porque somos pecadores. El pecado no puede convivir con la santidad del Señor. Pero para esto, para poder acercarnos al Señor, tuvo que venir a la tierra el Hijo de Dios, morir por nosotros, vivir una vida perfecta y al morir en esa cruz, pues darnos su naturaleza. Ahora Dios no nos ve como pecadores sucios, sino nos ve como ve a su Hijo, nos ve limpios y puros porque nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo. Y esto nos da como consecuencia que ahora nosotros podemos acercarnos al Señor, empezar a vivir una vida santa, no a través de nuestras fuerzas, porque nunca podríamos, sino a través de la sangre de Cristo y tener la esperanza de una vida eterna con el Señor. Entonces, teniendo esto en claro, pues obviamente nuestra cosmovisión como cristianos no debería de ser lo que está pasando aquí, ¿no? Sino debería de ser una perspectiva eterna de lo que está sucediendo, teniendo estos puntos claros. Por eso la cosmovisión bíblica es opuesta al mundo, porque el mundo no puede ver esto. Como vimos, el primer punto es que el mundo es pecador y no puede estar con algo santo, no puede entenderlo, no puede convivir con ello. Para ellos lo que nosotros creemos es locura, porque estamos locos y no es correcto. Entonces el mundo no va a entender nunca que la ideología de género es incorrecta, nunca va a entender que la Biblia dice la verdad. Y creo que aquí es algo muy importante, ¿no? Porque a veces nosotros queremos enfocarnos en ganar la pelea, ¿no? O sea, como ganarle a un homosexual que está mal y ganarle diciendo que la ideología de género sí existe porque son ideas contrarias y que eso no es correcto biológicamente, pero
Ese no es el punto. También tenemos que tener en claro esto. Por más que tú le empieces a decir, tal vez puedas convencerlo por un momento, pero jamás va a entender lo que tú le estás diciendo porque su mente está entenebrecida por su mismo pecado. No puede verlo porque ese velo no ha sido quitado. Entonces, en este entendido, lo que tenemos que hacer es esto, ¿no? Pero Jesús no solo encarnó para revelarse como Salvador, sino también vino para revelar la verdad en su totalidad. Y estos versículos justo hablan de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, que Jesús vino a morir por nosotros y cuando Él murió en la cruz, limpió nuestros pecados, pero no solo eso, sino que se nos fue quitado el velo y ahora nosotros podemos acercarnos a la santidad de Dios, a la luz de Dios, a la palabra del Señor y podemos comprenderlo. Entonces, lo que nosotros deberíamos de hacer con las personas de esta comunidad o al intentar explicar la ideología de género a alguien, no solamente es presentarle argumentos, sino presentarle el evangelio, que es lo más importante. Porque si ellos no tienen el evangelio, jamás van a poder entender lo que les estás diciendo, jamás van a poder entender que la ideología de género es contraria a la palabra, porque para ellos eso es locura. Creo que esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente, justo por esto. Creo que aplica en todas las ramas de la apologética, que normalmente es algo que es algo buenísimo para aprender, algo que creo que es fundamental en la vida de un cristiano, pero algo que puede ser muy fácil de caer en el hecho de querer ganar argumentos con las personas en vez de compartirles el evangelio. Debemos de entender que no lo van a poder entender y la única manera en que ellos puedan realmente ver claramente lo que les estás diciendo es que conozcan de Cristo, que les prediques el evangelio y que pueda quitarse ese velo de ellos, ¿no? Y ahora vamos a ver justo qué dice la palabra acerca de la ideología de género, del sexo y cuál debe ser mi cosmovisión bíblica al respecto de esto. Y esto nos los va a decir en Efesios 1:3 al 14. Déjenlo busco para irlo explicando. 1:3 al 14. Algo que tenemos que entender es justo para qué fuimos hechos, porque ya vimos que la raíz de la ideología de género es ponerme a mí en el centro. O sea, mi corazón y mis deseos son lo primordial, lo que yo quiero es lo primero, el ser feliz es lo que debo buscar y quien sea que se oponga a mi felicidad está mal y yo puedo hacer lo que yo quiera porque eso me hace feliz. Esa es la raíz de la ideología de género, pero ¿qué dice Dios al respecto? O sea, realmente yo soy el centro, realmente tengo que buscar mi felicidad. Esa es mi búsqueda principal, mi felicidad y el amarme a mí mismo y el yo sentirme cómodo o qué es. Y Efesios 3:14, 3 del 1 al 14 empieza, no, Efesios 1:3 al 14 comienza diciendo: Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. Y aquí vamos a hacer una pausa, porque hasta ahora no hemos visto que Dios nos salvó y nos amó porque nosotros éramos súper buenos y éramos la mejor cosa del universo. Entonces, Dios quiso salvarnos, Dios quiso amarnos para que nosotros fuéramos felices siendo salvos, ¿no? Y no muriendo, no yendo al infierno, sino al cielo y ahora vamos a poder ser felices porque era la búsqueda principal. De hecho, lo dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Él decidió adoptarnos a nosotros. Nosotros nunca decidimos acercarnos al Señor. Desde aquí podemos comenzar a ver cómo el centro de todo no somos nosotros, sino es Dios. Incluso el primer versículo empieza a decir, toda la alabanza sea para Dios. Y continúa diciendo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. La salvación no es algo que nosotros pudimos haber conseguido por nosotros mismos. Sino que fue gracias a Dios, fue su gracia, fue su bondad, fue la sangre de su Hijo,
Y todo esto, pues, fue por su gloria, lo dice todo el tiempo, ¿no? O sea, para la alabanza de Él. Nosotros no fuimos salvos para la alabanza de nosotros mismos, ni porque éramos buenos, sino para la alabanza de Él. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, lo cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Básicamente este plan nos está diciendo para qué estamos en la tierra. No estoy en la tierra para hacerme feliz, no estoy en la tierra para ser exitoso, no estoy en la tierra para realizarme como persona, no estoy en la tierra para convertirme en la persona más rica, no estoy en la tierra para ser lo que yo quiero ser y sentirme cómodo conmigo mismo. Estoy en la tierra para cumplir este plan de Dios, ¿no? O sea, que todo esté bajo la autoridad de Cristo, que nosotros vivamos en conjunto con Cristo, que seamos unidos, que seamos parte de su herencia. Este es el plan. Todo es para Dios, no para mí. Lo que tengo que hacer en esta vida viene aquí. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, también aquí obviamente entran se me fue la palabra, pues todos nosotros, estaban los judíos y Gentiles, los gentiles. gentiles, sí, sí, los judíos y los gentiles, porque obviamente sabemos que el plan de salvación nos incluye a todos nosotros, ¿no? El propósito fue que diéramos la gloria y alabanza a Dios. Ah, justo aquí lo dice. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y básicamente nos está diciendo el propósito y el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Dios hizo todo esto para que le diéramos gloria y alabanza. Básicamente nos está diciendo absolutamente todo lo que Dios hizo por nosotros. Murió, vino, nos escogió, vino su Hijo, nos lavó, nos limpió, nos dio de su herencia, fuimos parte de su familia, nos adoptó, nos dio entendimiento, nos dio sabiduría, nos quitó el velo, y todo esto para cumplir su plan, no para cumplir nuestro plan, sino el de Él, no para darnos gloria, ni porque nosotros fuéramos los mejores, ni los más buenos, ni nada parecido, sino que porque nuestro propósito es darle la gloria y la alabanza a Él. Desde este punto, y viendo lo que la Biblia nos está diciendo, el propósito de vida de alguien que cree en la ideología de género es ser feliz, buscar su propia comodidad, su propia seguridad, sentirse cómodo consigo mismo, sentirse cómodo con lo que está haciendo, con lo que es, y creer que eso lo hace pleno, completo, y buscar su comodidad en todo sentido de él. Y el propósito de vida como cristianos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es darle gloria a Él, no darle gloria a nosotros, no vivir para buscar nuestra felicidad, no vivir para estar en la comodidad, sino vivir para la gloria y la alabanza del Señor. Incluso podemos saber, bueno, sabemos que incluso Cristo mismo murió y se humilló hasta la cruz, ¿no? O sea, el propósito de un cristiano es humillarse y morir a nosotros mismos. Morir en todo sentido, porque obviamente nuestro corazón sigue siendo pecaminoso y nuestro corazón busca lo mismo que busca la ideología de género. Nuestra carne busca lo mismo. Nuestra carne todo el tiempo quiere ser feliz, quiere estar cómodo, pero la palabra no dice eso, el plan de Dios no es ese para nosotros, entonces morimos a nosotros mismos entregando nuestros pensamientos a Cristo, nuestros deseos a Cristo. Y esta es la diferencia entre la ideología de género y lo que dice Cristo. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que ver la ideología de género? No busco mi propio bienestar, sino busco alabar al Señor a pesar de lo que mi corazón y mi carne quieran. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que entender y hacer parte de nuestra cosmovisión. Cada vez que alguien venga y nos diga, oye, pero el amor propio es increíble, deberías de amarte, buscar como tu felicidad y tu comunidad, en este momento es cuando tú te pones los lentes de la cosmovisión bíblica y dices, espera un momento, ¿no?
no suena, no va de acuerdo a lo que yo entiendo de este mundo, a lo que yo veo y a lo que la palabra dice al respecto. Y lo siguiente que vamos a ver ahora es justo el género y el sexo, ¿no? Que es algo también importante de la ideología de género, que no existe sí, existen dos sexos, como ya vimos, esos son los órganos reproductores con los que nacemos, pero existen cientos de géneros, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra al respecto? Si existen realmente o no existen. Y en Génesis 1:27 lo dice totalmente, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. No hay más, ¿no? O sea, no existe otro género aparte, Dios no creó a un ser binario, Dios simplemente creó dos géneros, ¿no? Hembra y varón, mujer, hombre, femenino, masculino. No hay más. Y justo aquí también nos explica el género. De hecho, es algo muy padre, ¿no? Que en un versículo tan corto que nosotros no podríamos imaginar que nos está explicando el sexo y el género, lo está haciendo realmente, ¿no? Porque como ya vimos, el género es algo que se construye socialmente, lo que te toca hacer como tu rol, ¿no? O sea, lo que tú crees, yo nací mujer, pero mis funciones y lo que yo quiero desarrollar y hacer y como yo quiero vivir es como hombre. Entonces mi género es hombre. Pero Dios lo dice aquí, Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios te creó como mujer con cierto rol, con ciertas características, ¿Cuánto con cierta, estará ese de Soler? perdón, creo que tenía su micrófono prendido. Y entonces básicamente aquí nos está explicando ambas cosas. Y si nosotros nos pusiéramos a estudiar más a fondo, que sí lo vamos a hacer, este versículo en específico es uno de los principales en la clase de feminismo. Es donde vamos a comenzar a ver que en este simple versículo empezamos a ver que cada uno tiene su rol específico y no es un rol que podamos cambiar. Es algo que Dios diseñó al momento de crearnos. Y lo reflejamos de diferente manera. El hombre y la mujer, de forma individual, exhiben diferentes aspectos del carácter de Dios y manifiestan así con mayor excelencia la gloria de nuestro Creador. Básicamente, al unir estas dos cosas que vimos de la cosmovisión, podemos concluir esto, ¿no? Que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios, pero ¿cómo? Pues reflejamos su carácter. O sea, fuimos creados hombre y mujer. Dios creó a la mujer para reflejar ciertos aspectos del carácter del Señor de forma individual y creó al hombre para reflejar ciertos caracteres de Dios de forma individual y juntos se complementan perfectamente, ¿no? Las mujeres reflejan al Señor de una forma y los hombres reflejan al Señor de otra forma. Y todo esto con el propósito de darle la gloria al Señor, porque ese es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es darle la gloria al Señor, alabarlo y que todo lo que hagamos sea para el Señor y para su gloria. Entonces, esta debería ser nuestra cosmovisión al respecto de la ideología de género, que en primera no estamos para vivir para nosotros mismos, sino vivimos para la gloria del Señor y por el Señor. Y la segunda, que el Señor creó hombre y mujer y cada uno de estos con a su imagen y semejanza, con diferentes roles, diferente carácter que muestran a Dios. O sea, básicamente el hombre es un reflejo de ciertos caracteres del Señor y la mujer es un reflejo de ciertos aspectos del Señor. Y esta vez sería todo. Espero que todo haya quedado claro. Si algo no ha quedado claro, también es el momento de hacer las preguntas. Y la próxima clase lo que estaríamos viendo sería comunidad LGBT a fondo y justo esto, ¿no? O sea, viendo qué es, o sea, como ciertas definiciones importantes para poder entender qué es la comunidad LGBT, en qué creen, qué piensan, pero no solo esto, sino también ver cuál es la raíz de pecado en las personas que son homosexuales o que son parte de esta comunidad, porque creo que todos sabemos que es pecado, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es esa raíz en el corazón? También veremos en esta clase cómo poder compartir el evangelio con una persona LGBT. También veremos si yo tengo un amigo LGBT, qué puedo decirle, cómo puedo apoyarlo, cómo puedo estar para él. Y también veremos, obviamente, qué dice la Biblia al respecto de este pecado y
si realmente este pecado aparece en el Antiguo Testamento o no aparece, o si aparece en el Nuevo Testamento o no aparece, ¿no? Porque obviamente hay muchas personas que dicen que no aparece en ninguna parte de la palabra, cuando incluso aparecen las dos, ¿no? Y en la tercera clase, pues ya veremos el feminismo y más a fondo esto de los roles y de cómo fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor, y veremos también un poco de el aborto. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta. Bueno, anímense a preguntar lo que deseen, está el chat abierto o si desean pueden levantar la manito y pueden abrir su micrófono. Bueno, mientras tanto, quiero agradecerte, Jimena, esta clase ha sido increíble y se viene más y sé que vamos a aprender muchísimo. Bueno, dice, ¿qué más consecuencias puede traer el hacer un cambio de sexo, o sea, cirugía en su cuerpo, aparte del suicidio, hablando en el ámbito secular? Eso lo pregunta Felipe García. Claro. Pues creo que en el ámbito secular, pues básicamente pues eso, ¿no? O sea, al final no hay vuelta atrás. O sea, a partir de que nos empezamos a hacer procedimientos médicos, no hay vuelta atrás. No hay como yo pueda cambiar otra vez, hacerme otra cirugía. Además que las cirugías de cambio de género son de alto riesgo. O sea, no es como algo tan sencillo como una operación médica, incluso ni siquiera como una rinoplastia. O sea, es algo que pone en riesgo tu vida increíblemente. Y pasa esto, o sea, creo que no hay como otra, obviamente la consecuencia es que vas a tener menos oportunidades de trabajo y un montón de cosas así, ¿no? Si hablamos secularmente, la consecuencia más grave pues va a ser el suicidio, ¿no? Porque en ti empieza a haber una lucha muy fuerte de soy mujer, pero soy hombre, pero soy mujer, pero me veo como un hombre, o soy hombre, pero me veo como una mujer, pero es que yo no me siento como una mujer y empiezas a caer en depresión y eso te va a llevar poco a poco al suicidio. Creo que las consecuencias secularmente no podrían ser tan graves como pudiera parecer, pero el punto es que al centrarnos en eso, pues no vamos a encontrar algo que tú puedas convencer a una persona como de, oye, no te hagas el cambio de género porque puedes llegar al suicidio, porque te va a decir, ay, obvio no, o no te hagas el cambio de género porque no te van a aceptar y tu vida va a ser más complicada, va a ser más difícil, te van a decir, pues yo me siento feliz, yo me siento cómodo y me digas lo que me digas, lo voy a hacer. Creo que lo importante es centrarse en las consecuencias eternas, ¿no? O sea, ¿qué consecuencia está acarreando esa persona para su vida? O sea, porque tú no lo vas a convencer a través de decirle, tu consecuencia va a ser que tal vez puedes llegar a suicidarte o que vas a tener esto, sino tu consecuencia es que estás yendo directo al infierno, ¿no? O sea, tu consecuencia es que al final lo que hagas aquí, pues tal vez sí, o sea, tal vez viva feliz toda su vida como una mujer mientras nació hombre, pero la consecuencia eterna va a seguir ahí y es creo que en lo que debemos de enfocarnos, ¿no? En este sentido. Chéverísimo, chéverísimo. Bueno, hay otra pregunta que es si se pueden pasar las clases grabadas. Les comento que vamos a compartir las grabaciones a las personas que cumplan con todas las clases. Si no estoy mal, vamos a tener 3 clases, ¿cierto, Jimena? Sí, Entonces, si tú asistes a las 3 clases, a lo último podemos compartirte las grabaciones. De resto, pues, no se podría. Lo otro, ¿cuándo es la segunda clase? La segunda clase es el próximo lunes a las 8 p.m. Ya saben, súper puntuales. No sé si alguien más tiene una pregunta, si alguien quiere abrir de pronto su micrófono o damos por cerrada la clase del día de hoy. Creo que no. creo que preguntaron 8 p.m. GTM zona horario. Ah, ok, 8 p.m. Colombia, Ecuador. En México serían las 7 de la noche, ¿verdad? Sí, Perfecto. Igualmente, no sé si todos los que están acá están en el grupo de WhatsApp, donde siempre les estamos compartiendo una hora antes que ya va a empezar la clase. Eso, 22 horas en Argentina, buenísimo.
Entonces, vamos a estar compartiendo en el grupo de WhatsApp toda la información para que ustedes estén pendientes. Ahí mandamos el link, mandamos pues toda la información que podamos. Es más, Jimena, si ella tiene algún material, también lo puede compartir ahí en el grupo. Entonces, va a ser increíble. Les invito a todos que entren al grupo de WhatsApp. Ok, José. No sé si estás en el grupo. Si estás en el grupo, igual comunícate con nosotros, con los de AP, para ya hablar de tu caso en particular. Los PDF los compartirán, todavía no sabemos, no sé si Jimé vas a compartir las presentaciones y esto. Podría compartírselas sin problema, o sea, se las puedo mandar ahorita, aunque realmente hay puntos en los que no están tan explicados y simplemente era como para guiarme. Entonces, lo que puedo hacer es compartirle ahorita el PDF sin problema y en el transcurso de la semana voy a intentar hacer un PDF como una infografía con lo más resumido y los puntos claves de toda la clase. Bueno, muchísimas gracias. En serio, nos ha encantado esta clase, por lo menos a mí, me dio muchísima luz con respecto a todo lo que está sucediendo. Te agradecemos mucho, bendecimos tu vida, oramos por ti también. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar acá conectados. Recuerden que vienen otras 2 clases súper interesantes, súper enriquecedoras, así que estén conectados, inviten a las personas que ustedes quieran. Y no sé, Jimé, si tienes alguna red social que quieras compartir para que también te podamos seguir, que estemos como un poco al tanto de tus redes también. Claro, mis redes sociales es Jim Basanova, si quieren se los